Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Andrade, evangelista técnico de Unreal Engine para Latinoamérica, y el día de hoy quiero hablarles de Unreal Engine 5, nuestra siguiente versión de nuestro motor de desarrollo de videojuegos y nuestro motor de tiempo real, Unreal Engine. Para hablar del mismo voy a compartir mi pantalla y mostrarles una presentación y chequeando que todo esté bien, que no, sí, todo está saliendo perfecto. Ah, Bueno, quiero hablarles un poco sobre Unreal Engine 5 y hacerles una pequeña introducción del mismo, mostrarles cómo funciona el engine por detrás. No es necesario que tengan experiencia con Unreal Engine, ni siquiera experiencia con motores de videojuegos. Vamos a hacer una introducción muy básica y les voy a mostrar varias características de la misma. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirme en mi correo cristian.andrade@epicgames.com o a cualquiera de mis redes sociales que usualmente me van a encontrar ahí como @Andorade. Um, para los que no saben qué es Unreal Engine 5 o Unreal Engine como tal, es un software creado por una empresa llamada Epic Games que tiene más de 30 años en la industria, más de 36 oficinas por todo el mundo y es una de las desarrolladoras de videojuegos y de software para la industria de videojuegos más importantes que existen actualmente. También es conocida por ser la creadora de Fortnite, uno de nuestros juegos más populares, con más de 350 millones de jugadores a nivel mundial, multiplataforma, pero que basa su modelo de negocio no necesariamente en la creación de sus propios productos, como Fortnite o en el pasado Gears of War, Unreal Tournament, Robo Recall, Battle Breakers, Infinity Blade, entre otros, sino que también a través de este software llamado Unreal Engine permite licenciarlo para que cualquier persona pueda crear sus juegos o cualquier producto que se beneficie de un motor en tiempo real que no necesariamente sea un videojuego. La idea es poderle dar a todas las personas la capacidad para poder crear y compartir impresionantes contenidos, impresionantes juegos o impresionantes experiencias en 3D en tiempo real con una calidad y fidelidad inigualable. Y el día de hoy quiero hablarles de Unreal Engine 5, nuestra siguiente versión de este software. Esta versión está disponible en este momento como Early Access. Ustedes pueden entrar a la página de unrealengine.com, descargar el launcher de Epic Games desde esa página y probar la versión en beta, la versión Early Access de Unreal Engine 5. La versión estable va a salir el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, pero son libres de empezar a probarlo, desarrollar sus productos, testear, ver cómo funcionan. Lo único que recomendamos es que no entren a hacer un producto que necesite ser terminado hasta que llegue la fecha de lanzamiento oficial, porque como es una versión en desarrollo, una versión en beta, no podemos responder cualquier bug que exista dentro del mismo con la misma rapidez con la que podemos responder el de Unreal Engine 4, ¿no? Unreal Engine 4 y 5 son retrocompatibles. Ustedes, si desean trabajar algo para la versión 5, pueden empezar a hacerlo en 4, y en el momento de que la versión 5 sea estable y que ya podamos dar un soporte de corrección de errores dentro de la misma, en ese momento puede importar su proyecto del 4 al 5 y va a poder funcionar sin problemas y beneficiarse de las características que este engine tiene. Entre unas cuantas cosas que se las voy a mostrar en vivo en pocos momentos, Unreal Engine 5 tiene ciertas características sumamente importantes. La primera es Nanite y es un sistema de geometría micropoligonal virtualizada. ¿Qué quiere decir esta palabra tan compleja? En la antigüedad, si tú ibas a colocar un objeto, como lo que ven en la pantalla en este momento, esas estatuas, y este objeto tiene un número X de polígonos, de triángulos que hacen esta forma de geometría 3D que tiene el objeto, cuando entrabas a hacerlo en un motor de videojuegos, tenías que empezar a contar el número de triángulos que tu modelo estaba teniendo y minimizarlos a la tecnología target a la que apuntabas. Si buscabas hacerlo para consolas o para PCs de última generación, podías darte el lujo de tener una mayor cantidad de triángulos o de polígonos dentro de tus modelos 3D, pero si apuntabas a dispositivos de gama media o gama baja, tenías que minimizarlos y hacer la menor cantidad de triángulos posibles, y esto iba a hacer que tu modelo 3D no se vea con esa calidad o con la calidad que tú habías modelado al principio. También habían trucos como generar normal maps que permitían hacer que ciertas deformaciones o grietas o cosas que hayan en la superficie
de los polígonos no estén en los triángulos en sí, sino que se pinten y que reflejen la luz de cierta forma para que se dé la impresión de que hay rugosidad, de que hay relieve en el modelo, ¿no? Y esto obviamente lo hacía más rico. Nanite reemplaza la necesidad de hacerle eso. Tú ahora puedes crear un modelo 3D con miles de millones de polígonos, miles de millones de triángulos, los arrastras en su máxima calidad posible a Unreal Engine 5 y Unreal Engine 5 automáticamente se va a encargar de manejar esos polígonos a través de un sistema virtualizado que va a manejar la geometría. Y si vas a trabajar para consolas de nueva generación como el Play 5, Xbox Series X o tarjetas de video de alta gama, vas a verlo con esa máxima calidad en su máquina. O si vas a hacer para tecnologías anteriores, Play 4, teléfonos celulares, Nintendo Switch u otros tipos de tecnologías, automáticamente Unreal Engine 5 se encargará de hacer ese trabajo por ti sin que tengas tú que hacerlo por tu propia cuenta. Adicionalmente a eso, tenemos un sistema de iluminación global completamente dinámica y que funciona en tiempo real. Y esto ha sido uno de los santos griales de la iluminación y del 3D desde hace muchísimo tiempo. Usualmente tú tienes que generar tu luz en la escena y cuando tratas de calcular los rebotes, la luz indirecta que hay en los objetos, esto siempre ha sido algo muy costoso de hacer en tiempo real. Si yo cambiaba la luz, esos rebotes no se iban a ver. Al decir rebote de luz me refiero a, si yo tengo una fuente de luz, ese foco que tengo ahí apunta a mi mano, si yo acerco mi mano a algo verde, por ejemplo, la luz verde que también va a rebotar en ese lugar va a chocar en mi mano y mi mano se va a colorar ligeramente de verde. Eso es un rebote de luz. La luz rebota en una pared y pega en un objeto. Y ese objeto toma un ligero tono, un ligero color muy parecido a eso. Eso es algo muy difícil de conseguir en videojuegos porque lo que se suele hacer es que se generan unos mapas de luces, unas luces y sombras precomputarizadas y se las coloca como una textura en el objeto. Así que cuando tratamos de cambiar la luz en vivo, por ejemplo, tratar de hacer un movimiento de rotación solar en vivo, es posible cambiar la luz directa, la que directamente viene del sol y golpea un objeto y genera la sombra, pero la luz indirecta era muy difícil de hacer porque era muy costosa. Lumen resuelve ese problema, nos ahorra tener que hacer light maps para cubrir esa carencia a través de un proceso computacional. No hay necesidad de hacer light maps de UV tampoco para tener esas reflexiones adicionales. Y nos facilita el trabajo sobre todo de los artistas que estén haciendo el proceso de iluminación de un entorno dentro de Unreal Engine. Hay otras herramientas adicionales, como la facilidad de poder hacer mundos abiertos, la facilidad de poder animar directamente en Unreal con un sistema de rigging interno llamado Control Rig, o la posibilidad de crear nuestros propios sonidos dentro de Unreal Engine. Temas para hablar de Unreal Engine 5 es como para hacer varios de estos talleres, varios de estas charlas. Les voy a mostrar, de momento, un poco de cómo funciona, cómo se ve Unreal Engine por detrás. Y de esa forma podemos de repente ahorrarnos mucho tiempo y muchas explicaciones de PowerPoint de una manera más práctica y poderlas ver cómo funcionan en vivo. Cuando ustedes abran Unreal Engine 5, bueno, los que conozcan Unreal Engine 4 notarán que el editor tiene algunas similitudes. Usualmente hay un cambio de color en el mismo y también hay una forma nueva de poder ver los iconos de cada objeto, pero en general se mantienen de la misma forma. Los que no conozcan o los que no tengan experiencia con Unreal Engine, seguramente se van a abrumar de ver un software con algunas opciones disponibles y menús que se pueden ejecutar en otras ventanas, y esto sencillamente podría bloquear a la persona que está tratando de hacer algo, tratando de probar un engine nuevo, un motor nuevo, y podría ser que tiren, de que abandonen la intención de probarlo o simplemente se ofusquen y no puedan seguir con el mismo. Pero es bastante sencillo. La intención de este workshop es mostrarles un poco cómo funciona Unreal Engine por detrás. Así que voy a tratar de hacer muy rápido una explicación de esta ventana que estamos viendo aquí. La primera ventana, cuando ustedes abren Unreal Engine 5,
en su defecto, Unreal Engine 4, es el editor de niveles. Y el editor de niveles es, es el software interno que tiene Unreal Engine para poder manejar el mundo en el que vamos a trabajar nuestro videojuego. ¿Por qué digo el software interno? Porque Unreal Engine no es un software específico para hacer una tarea de la industria de videojuegos, sino que es una suite completa de herramientas para la industria de juegos o del 3D en tiempo real. ¿Por qué digo una suite de herramientas? Porque en este momento, en esta ventana, en la primera que se me va a abrir el editor de niveles, yo puedo crear y trabajar los niveles de nuestros mundos para nuestros videojuegos o entornos 3D. Pero también tenemos un software para poder hacer animaciones, un software para poder hacer secuencias cinematográficas con edición en tiempo lineal. Tenemos un software para crear partículas, para crear sonidos, para crear texturas y materiales. Y una serie de herramientas adicionales para crear mundos abiertos y otras cosas adicionales, que cada una hacen una parte de un producto general. Entonces, cuando digo que estamos en el editor de niveles es porque todo lo que vamos a ver aquí sirve para trabajar el nivel que vamos a crear. Si les interesa, este es un proyecto que lo pueden encontrar en el marketplace de Unreal Engine de manera gratuita, como Hour of Code o hora del código, y lo pueden descargar y utilizarlo sin ningún problema en cualquiera de sus proyectos. Voy a utilizarlo para mostrarles un poco cómo funciona Unreal Engine. Lo que ven en grande se llama el viewport y suele ser la representación 3D de todos los objetos que tengo en mi mundo, en mi nivel, ¿no? Y tengo una serie de objetos ya creados, como esta casa que está compuesta de varios elementos, este piso, estas rocas que son parte de la decoración, estas otras rocas flotantes, estas nubes gigantes que están por todo el entorno, y cada uno de estos elementos es un modelo 3D que fue añadido dentro de mi mapa, dentro de mi nivel. Hay una serie de botones que me permite, por ejemplo, cambiar la perspectiva de vista que tengo de cada cosa, por ejemplo, en vista superior, en vista lateral, o en una vista de perspectiva. Y también tengo una serie de elementos que me permiten ver si mi modelo se ve con iluminación total, sin iluminación alguna, si lo veo en wireframes, en los triángulos que tiene cada uno de estos modelos 3D, con el detalle de luces o cosas mucho más complejas que me permiten hacer un tipo de visualización específica para tareas, por ejemplo, detectar una colisión, quiero saber por qué mi personaje está atravesando una pared, de repente ese modelo no tiene colisión y puedo hacerlo con este tipo de vistas. Y también podemos determinar ciertas cosas adicionales que se pueden renderizar o que podemos mantener invisible dentro de nuestra pantalla. Del lado de acá, tengo una serie de herramientas que me permiten manipular objetos. Por ejemplo, si cliqueo un objeto y selecciona la opción de trasladar, me va a aparecer este gizmo que me permite simplemente mover una pieza al punto que yo quiera dentro de la escena. La opción segunda de rotar me permite rotar la pieza en el ángulo que yo quiera. Y la tercera de escalar me permite también cambiar el tamaño de la pieza a voluntad. Este gizmo yo también lo puedo cambiar con la barra espaciadora entre las tres opciones o con las teclas W, E y R. ¿Ok? Y estos son valores que me permiten ajustar. Si yo tengo, por ejemplo, el de locación, lo muevo en valores de 10 en 10, pero también lo puedo mover en valores de 100 o en valores mucho más altos. Y así funciona el viewport en general. Adicionalmente a eso puedo tener varias pantallas, varios tipos de vistas, y de esa forma poder trabajar en los modelos 3D de una forma muy parecida como lo hacen en programas como Maya o 3D Studio Max, o puedo mantener mi vista general, mi vista completa. En la parte inferior está el Content Browser, y el Content Browser es una ventana en la cual se guardan todos los objetos o todos los assets que estoy usando en mi videojuego. Es la carpeta en la que nosotros estamos simplemente guardando todos nuestros assets. Esta es una carpeta dentro del proyecto que ya creé llamada Ventana Sur. Está la carpeta Content, como pueden ver aquí, y dentro de la carpeta Content tengo una serie de modelos 3D, sonidos, cosas que yo haya importado y que esté usando en mi proyecto.
aunque no las vaya a usar en el proyecto, pero las tengo ahí guardadas para posiblemente usarlas, todas esas se van a mantener aquí. En la ventana a la derecha tengo el WorldLiner y el WorldLiner funciona de una manera muy similar a la carpeta del Content Browser. También tengo los mismos objetos que tengo acá, pero específicamente los que he añadido a mi mapa, a mi nivel. Si mi juego tiene 3 niveles y en este nivel hay esta casa, pero en el segundo nivel hay un castillo, las partes de la casa van a estar en el outliner de aquí, pero como no, el castillo no está en este mapa, no me van a aparecer en el outliner, solo los que tengo agregado en mi nivel. Si necesito buscar el castillo, tendré que buscarlo en el Content Browser y quizás, habiendo encontrado la pieza que quiero encontrar, la arrastro al mundo y ahora sí, este carácter que originalmente no estaba en outliner aparece en el mismo. El outliner es una forma rápida de buscar objetos dentro de nuestro mapa. Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, esta isla flotante, la M2, la cliqueo, presiono F y automáticamente Unreal va a hacer zoom hasta la isla flotante. Si yo busco, por ejemplo, este césped, presiono F y me acerco al césped específico que he cliqueado. O si busco de nuevo el personaje que acabo de agregar, presiono F, regreso al personaje que arrastré a mi pantalla, que lo voy a quitar porque todavía no me interesa tenerlo en la pantalla. Y por último, acá tenemos un panel de detalles. En el panel de detalles, cualquier cosa que yo cliquee, voy a poder ver los detalles de ese objeto. Cliqué a esta pared y me aparece, por ejemplo, la locación, la rotación y la escala del mismo. Yo puedo aumentar la escala de la pared y automáticamente vieron cómo se hizo más ancha. Puedo cambiar el material del que está hecho mi pared por cualquier otro y noten cómo la textura que tiene el material se modificó y también agregar otro tipo de características como el tipo de colisión, cómo se comporta la iluminación, si es visible o no es visible, el nivel de detalle y muchísimas otras cosas adicionales para nuestro proyecto. En general, me permite manipular todo lo que quiero manejar dentro del mismo. Si yo presiono play en la barra de acceso rápido que tengo arriba, noten cómo automáticamente mi juego me permite moverme alrededor de la escena ya utilizando las teclas W, S, A, D y por ejemplo puedo entrar dentro de esta cabaña, salir de la misma, pero no tengo ninguna mecánica de juego adicional, simplemente tengo capacidades de moverme y de volar a través de la escena. Si quito el play, presionando la tecla escape, salgo del mismo y vuelvo al modo de editor en el cual puedo empezar a seleccionar objetos a la medida, algo que no podía hacer en el modo de play. Yo podría agregar cosas adicionales a mi escena. Con el botón Create, yo puedo, por ejemplo, elegir la categoría de luces. Tengo varios objetos aquí que puedo arrastrar a la pantalla. Elegir, por ejemplo, un point light, una luz tipo foco. La arrastro a la escena y tengo un foco con un círculo que me está indicando el radio de iluminación que mi foco está teniendo. En el panel de detalles del foco, yo puedo ver cosas, por ejemplo, como la intensidad de la luz, el color de la misma, y son cambios que puedo hacer en vivo dentro de la escena. El radio de atenuación de mi foco y otros valores adicionales del mismo. Yo no quiero tener ahorita este modo de preview, quiero realmente poderme mover dentro de la escena de una forma natural, así que como en cualquier juego voy a necesitar un personaje. El proyecto de Art of Code también trae su propio personaje, que es este carácter que ven aquí como duendecito, y voy a tratar de agregarlo y controlarlo. ¿Cómo funciona este control? Ya se los voy a explicar más adelante. De momento, quiero mostrarles un poco de la jerarquía que tiene un nivel cuando carga dentro de Unreal Engine. En el momento que yo pongo play, el nivel va a llamar a algo llamado el Game Mode. Y el Game Mode es un asset que realmente son las reglas del juego, es donde se graban cosas como el puntaje de mi jugador, cuando empecé la sesión, quién está controlando el juego y ese tipo de cosas. Como no tengo un Game Mode creado por mí, Unreal va a tomar un Game Mode base que tiene dentro del motor y va a cargar este personaje volador que yo tenía en esa etapa inicial, un personaje completamente invisible que simplemente me permitía volar de esta forma.
para poder reemplazar ese game mode por uno mío que le diga a el nivel que cuando cargue el nivel, el game mode cargue a este jugador que tengo aquí, simplemente tengo que crear a esta entidad, a este game mode que controla estas reglas. Voy a hacer clic derecho en cualquier carpeta. En este caso voy a mantenerme en la carpeta Blueprints, donde tengo el Custom Character. Y voy a hacer clic derecho dentro de la carpeta en general y se me abre este menú contextual. Y voy a elegir la opción que dice Blueprint Class. Y cuando elige Blueprint Class, me aparece una paleta para poder elegir varios tipos de objetos que puedo utilizar. Y uno de ellos, convenientemente, es el Game Mode. Si yo cliqueo el Game Mode, se me crea un nuevo archivo aquí, un nuevo asset. Le voy a poner el nombre Mi Game Mode o mis reglas de mi Game Mode. Voy a darle doble clic a este archivo y ahora se me abre un editor que me permite crear cierto tipo de lógica dentro del Game Mode. Lo que me interesa cambiar aquí nada más es donde dice clases, en el panel de detalles de esta ventana, cuál es la clase Pawn, la clase Peón, la clase Jugador, que va a manejar por defecto mi juego. El default Pawn es esta entidad invisible con la cual yo podía volar por el juego. Yo le voy a decir, no quiero que sea el default Pawn, quiero que sea el custom character. Y el custom character es este carácter que tengo acá. Entonces, cuando mi game mode cargue, el game mode lo primero que va a hacer es decirle al nivel, cuando necesites el HUD class, y el HUD class es el lugar donde, por ejemplo, tenemos la barra de vida, el puntaje o cosas que van a estar puestas sobre la pantalla para dar cierto tipo de información al jugador, entonces usa este HUD class. De momento estamos usando los valores por defecto que trae Unreal, pero cuando llegue a la clase Pawn, a la clase jugador por defecto que va a usar Unreal, le va a decir ya no uses el que era por defecto, usa el custom character. Así, si yo doy play, no va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque el nivel está cargando todavía el game mode por defecto original que tenía el programa, no está cargando el game mode que yo creé, que le puse de nombre mi game mode, porque no le he dicho de dónde lo vaya a cargar. Para poder cargarlo necesito abrir una ventana llamada los settings del mundo, los ajustes del mundo. Y para eso presiono este botón con tuerquita que tengo aquí llamado settings, y hay una opción, la primera, que dice World Settings, y en World Settings me permite sobreescribir el Game Mode que estoy usando. De momento no está usando ninguno, le voy a decir, usa mi Game Mode, el que tengo acá. Ahora sí, si pongo Play, vean que automáticamente me carga a el personaje que acabo de importar. Y yo puedo moverme con el personaje y tener ciertas características ya preconfiguradas con el mismo. Y eso va a pasar con cualquier personaje que ustedes quieran crear para sus propios proyectos. ¿Cómo funcionan estos personajes por detrás? Nuestros personajes son controlados por código. Al final del día yo tengo un modelo 3D y este modelo 3D de este pequeño carácter no tiene por qué moverse hacia adelante cuando yo presione la tecla W o cuando presione la tecla S, porque simplemente es un modelo 3D que está ahí dentro del mundo. Y este modelo de 3D, como el caso de este personaje, puede tener ciertas animaciones, pero no hay nada que dispare las animaciones en un punto específico. Si nosotros no le metemos código a eso, que Unreal Engine por defecto usa C++ para el mismo, no hay nada que lo programe para moverse. Y cuando hablo de C++, mucha gente, sobre todo los que no tienen experiencia en programación, pero que entienden un poco de la misma, se pueden llegar a asustar porque es un lenguaje de bajo nivel que puede considerarse bastante complejo. Por defecto, Unreal Engine ya tiene varias clases, funciones y macros creadas que simplifican muchísimo la forma en que funciona C++ dentro del mismo. Adicionalmente, Unreal Engine tiene una capa adicional que nos ayuda muchísimo con cosas como colectores de basura, como punteros y memoria dentro de Unreal Engine. Pero la gente que no es necesariamente un programador, de repente un artista que está interesado en crear mecánicas dentro de su juego, se puede valer de algo llamado Blueprints para poder programar en lugar de usar C++. Y Blueprints es un lenguaje de programación, realmente es una API, una API de C++,
expone ciertas características de C++ en pequeñas cajitas que podemos conectar con cables. Si yo doy doble clic a mi custom character, puedo ver que abro el editor de blueprints. Y el editor de blueprints tiene ventanas un poquito parecidas a las anteriores. Tengo una barra de acceso rápido donde puedo hacer cosas como el mismo play. Tengo una barra de panel de detalles en la cual cualquier cosa que yo clique de mi personaje, voy a tener acceso a eso en la barra de detalles a un costado. Tengo tres pestañas aquí, una de Viewport que me da una representación 3D de todo el objeto de este personaje específicamente o de cualquier objeto que esté creando. Una puerta que se vaya a abrir, un carro que se va a mover por un nivel, este carácter, cada uno es un objeto distinto y cada uno tiene características distintas. Entonces, todas las características de un objeto las vamos a poder ver en el Viewport. En este caso, tengo a mi objeto, a mi carácter, al modelo 3D, tengo un volumen de colisión alrededor del mismo que me permite poder detectar impactos. Tengo una cámara adjunta al personaje por detrás y una serie de componentes adicionales que permiten darme movilidad a mi carácter. Otra ventana es un constructor, es un elemento de programación, código que se ejecuta antes que nuestro personaje se agregue, se instancia dentro del mundo. Y por último, el Event Graph, que es donde usualmente va a estar la mayor cantidad del código, en este caso de blueprints, que van a hacer funcionar a mi juego. Por ejemplo, hay un comando, una cajita roja llamada Move Forward, y Move Forward lo que hace es detectar cualquier movimiento que haga hacia adelante o hacia atrás con las teclas W y S. Y esta cajita roja es un inicio de una acción, dispara una acción. ¿Qué hace la cajita roja? Se comunica primero con una caja azul. Estas cajas azules por defecto son la reacción a la acción que se disparó. Entonces, la reacción que va a pasar cuando presione la tecla W es que le va a añadir movimiento a algo. ¿Cuál es ese algo? Es el blueprint en general, todo el objeto que tengo aquí, o sea, el personaje con la cámara, con el volumen de colisión, todo se va a mover. ¿En qué dirección? En una dirección que viene cargada por este nodo de aquí, por la dirección en valores X, Y y Z, coordenadas X, Y y Z, que alimentemos de este punto. El personaje se va a mover entre 0 y 1. En 0 se queda quieto y en 1 se mueve en la dirección frontal, porque es el movimiento move forward, mover hacia adelante. Si es que el valor es -1, se va a mover en la dirección inversa, hacia atrás. Así que cuando presiono la tecla W, esto ejecuta esta acción y esto manda un valor de 1. Cuando presiono la tecla S, que usualmente se usa para moverse para atrás, esto vuelve a mandar la acción de moverse, pero esto con un valor de -1 y eso hace de que el personaje se mueva en dirección opuesta. Y las cajas verdes son data que se está pasando de un lugar a otro. El get control rotation lo único que hace es agarrar el objeto que tengo aquí, en este caso a mi personaje, a mi carácter, y va a buscar la información de rotación del personaje, o sea, la posibilidad de moverse de izquierda a derecha, como que caerse de frente, de nariz hacia el piso, o la posibilidad de moverse así de oreja, ¿no? Girar en cualquiera de sus ejes, frontal, en su propio eje, en el eje Z y en el eje Y. Entonces, esa información está obtenida, está guardada aquí. Rompo esta rotación, o sea, estos valores X, Y y Z. Solo me interesa el valor Z, porque el valor Z es el que lo mueve en su propio eje, es este de aquí. Y teniendo la rotación hacia dónde está rotando, hacia dónde está viendo mi personaje, el nodo getForwardVector me da la dirección hacia el frente de esta rotación. O sea, de todos los 360 grados que tengo, ¿cuál es el frente? Me da la dirección frontal y esta dirección frontal es la que mueve a mi personaje hacia adelante. Moverme hacia la derecha funciona de manera muy parecida. Detecta la tecla D con un valor de 1 o la tecla A con un valor de -1. Y en lugar de tener el vector frontal, obtenemos el vector derecho. Es la misma lógica que yo hubiera usado para programar con C++ este movimiento, pero en lugar de ofuscarnos con código, si es que no programamos,
podemos simplemente arrastrar estos nodos o utilizar los menús contextuales que Unreal nos ofrece y de esa forma ir creando las mecánicas. Esto hace que cuando yo estoy probando mi personaje, bueno, en este caso me caí al piso, y me muevo y presiono la tecla W, tengo un movimiento en X dirección o en cualquier otra acción que quiera crear. Si yo hiciera, por ejemplo, un comando muy sencillo, un hola mundo, y presiono la tecla H, voy a decir H keyboard. Este botón hace que cuando yo presione la tecla H, haga algo, y cuando yo suelte la tecla H, deje de hacer algo. Voy a hacer un print string, y un print string, print string, imprime algo en la pantalla. Entonces voy a hacer un hola mundo, pongo play, presiono la tecla H y me está escribiendo hola mundo en la parte superior izquierda de mi pantalla, como una forma de poder tener algún tipo de información de código que me permita hacer depuración. No es algo que usamos en un juego como tal, sino algo más para depurar, pero para corregir errores, pero ven cómo funciona el blueprint. Yo simplemente hice una acción y generé una reacción en el mismo. Y de esta forma podemos ir creando las mecánicas de juego que va a tener nuestro proyecto. Otra ventaja que tiene Unreal Engine es el sistema de iluminación que tiene, Lumen, como les mencioné. Yo si me meto en esta casa, pueden ver que no está iluminada. Automáticamente Unreal va a hacer que el nivel de exposición se corrija de manera automática, porque así lo dicen los settings del mismo. Para no tener eso, sino que poder detectar bien las luces, voy a desconectar primero la exposición automática. Me voy a los Project Settings y aquí en el menú contextual voy a poner Exposure y aquí pueden ver que tengo un sistema de rendering con autoexposición de luz. Lo voy a poner en manual y si lo pongo en manual, automáticamente vean que desapareció todo de mi pantalla. No es que desapareció, está oscuro nada más. Y le voy a dar un valor de exposición de 10 quizás. Y ahí ya estoy en una oscuridad que nunca se va a corregir de manera automática, ¿ok? Si yo quisiera agregar una luz en mi escena, yo simplemente puedo arrastrar una luz a la misma o arrastrar una luz de otro tipo como una luz de foco, de estos focos de cielo raso, un spotlight. Puedo, por ejemplo, colocarlo en el punto específico que necesite para mi escena. La ventana puede ser un buen punto. Por el tiempo no lo voy a hacer con lujo de detalles, pero la idea es que se entienda cómo está viéndose. Voy a corregir un poquito en el panel de detalles el tamaño del radio del cono del mismo y la intensidad de la luz. Y ahí podemos ver una primera iluminación. Voy a hacerla móvil para no tener que renderizarla dentro de la escena. Voy a hacer una copia, me hice la copia, voy a hacer una copia de la misma y voy a arrastrar otra luz a la ventana de acá. Y he podido hacer una pequeña iluminación dentro de mi escena como tal. Y es así de sencillo de la forma en que podemos empezar a trabajar en la misma. Algo interesante que tiene Lumen dentro de Unreal Engine, dentro de Unreal Engine 5, es que yo también puedo crear un material que tenga particularidades de iluminación. Es un material que permite emitir algún tipo de luz desde la misma. Y este material en Unreal Engine 5 con Lumen va también a generar luz dentro de la escena. Para crear un material necesito hacer clic derecho en cualquier lugar. Voy a generar uno aquí, materiales. Le vamos a poner de nombre mi material. Le puse en mayúsculas en lugar de minúsculas, pero no importa, igual va a funcionar. Y tengo el editor de materiales. En este caso tenemos una representación 3D del material, cómo se vería aplicado sobre una bola, por ejemplo, sobre un cilindro. Y un panel que es el material final.
cualquier valor que yo empiece a colocar dentro del panel va a hacer que el material cambie sus propiedades. También puedo elegir un tipo distinto de material, por ejemplo, un material translúcido va a activar otras casillas, un material opaco, como el que tendría un objeto normal en el mundo, va a activar casillas que sirven para darle ciertas propiedades a un material de este tipo. Si yo presiono la tecla 3, genero un nodo de 3 colores. Esto es un valor RGB, como el que usáramos en Photoshop o en cualquier lado. Si yo, por ejemplo, lo hago de color verde, este nodo va a transmitir el color verde. Yo puedo cliquearlo aquí en color base y va a hacer que mi objeto automáticamente se haga verde, y como es un color opaco, sin reflexión alguna, tiene lugares donde la luz no llega, en las cuales tenemos sombra, y en lugares donde la luz pega directamente, el color está muy bien detallado, incluso tenemos aquí el brillito del color como tal. Si yo, por ejemplo, le diera un valor de metalicidad, voy a presionar 1 y ya no tengo 3 valores RGB, sino que tengo un solo valor, puedo colocarle metalicidad con un valor de 0 y va a hacer que mi objeto no sea metálico, por lo tanto se vea muy mate, o un valor de 1 como el máximo de metálico, y va a hacer que mi objeto se vea literalmente como la pintura de un carro, ¿no verdad? Puedo hacer lo mismo otra vez para roughness, y roughness es rugosidad, y la gente que ya ha usado Unreal Engine 4 se da cuenta de los parecidos que tenemos entre uno y otro. Al no haber rugosidad en mi figura, tengo algo que pareciera una bola navideña, un adorno de Navidad, con un nivel de pulido total. Y si le doy un valor de 1, ahora mi material se ve como gamuza, como fieltro, ¿no? Porque absorbe mucho de los rebotes de luz que tiene el material. Pero si yo conecto esto al valor emisivo, ahora mi material ya no va a tener sombras en la parte de abajo, y es porque mi material como tal está emitiendo luz, está alumbrando. Si yo multiplico este valor, estos datos de RGB que están aquí, voy a hacer un nodo de multiplicación con el asterisco. Y lo multiplico por un valor más alto, por ejemplo, por 10. Ahora podemos ver que mi material emite mucha más luz que antes. Voy a aplicar este material, voy a volver a mi mapa, voy a arrastrar un elemento, un objeto 3D genérico como un cubo a mi escena, y le voy a colocar mi material al cubo. Y noten cómo el cubo ahora tiene la capacidad de poder iluminar el mapa en tiempo real. Y esto es uno de los beneficios más geniales que va, bueno, no el más genial, pero una de las cosas más interesantes que van a encontrar cuando trabajen con Lumen dentro de sus proyectos. Otra cosa interesante del Lumen es que nos permite, como les dije, hacer estos rebotes de escena, pero bueno, eso es tema para un taller específico de iluminación dentro de Unreal Engine 5. Un detalle adicional del cual quiero mostrarles dentro de Unreal Engine 5 es que integramos dentro del editor es un programa de otra empresa que es parte de Epic Games, y esta empresa se llama Quixel. Quixel es la biblioteca de assets 3D y texturas más grande del mundo. Tú puedes suscribirte a Quixel y tomar cualquiera de estos assets o de estos modelos 3D que son capturados con cámaras muy especializadas, a través de fotografía real, que se hace fotogrametría real, realmente, que se hacen en sitios específicos alrededor del mundo, y agregarlas dentro de tu escena. Si lo haces dentro de Unreal Engine es 100% gratuito. Si lo haces fuera de Unreal, en otro software, vas a tener que pagar una licencia de Quixel. Pero con Unreal Engine podemos beneficiarnos de esto completamente gratuito. Quixel tiene un programa llamado Bridge. Bridge te permite conectarte con la librería de Quixel. Por ejemplo, si usas Maya y Bridge, tú puedes meterte a Megascans, jalar un modelo 3D de Megascans, colocarlo en Maya y lo transmites a través de este programa externo llamado Bridge. Unreal Engine 5 tiene Bridge incluido dentro del mismo. Yo voy a presionar aquí la ventana de añadir, elegir la opción de añadir Quixel Content o contenido de Quixel. Yo ya estoy logueado, pero me abrió esta ventanita adicional que yo puedo mantenérmela por separado o la puedo arrastrar en cualquier parte de mi editor, y puedo acceder a la colección entera de assets. Por ejemplo, si me voy a assets,
Tengo un menú para poderlos elegir. Por ejemplo, podría poner assets 3D específicos de, no sé, algo histórico, del feudal japonés, una estatua, ¿no? Y tengo, por ejemplo, esta estatua japonesa de aquí, de los dragones, de los perros, un Konaimu. Lo voy a arrastrar a mi escena. Creo que no estoy logueado, así que voy a tener que registrarme. Vamos a acceder rapidito. Y una vez que estoy logueado, va a demorar unos segundos en que cargue, ahora sí. Yo puedo elegir la calidad que va a tener mi personaje, por ejemplo, en la calidad medium, una calidad baja, si es que voy a hacerlo para dispositivos celulares, por ejemplo, o la calidad más alta, o Nanite, que lo vamos a ver al último. Si yo arrastro la calidad media y lo arrastro a la escena, vean que automáticamente me carga una estatua de este perro japonés a la misma. Yo podría también buscar otro elemento y descargarlo en su calidad más alta. Y la calidad más alta de todas es realmente High Quality. High Quality lo va a bajar en 8K, en calidad tipo Hollywood. Las mismas texturas pesadas y complejas que podría usar Hollywood para una producción de cine dentro de Quixel es la que ustedes van a poder usar aquí. Y de esa forma podemos tener distintos elementos dentro de nuestra escena con distintos tipos de calidad, todos desde la librería de Quixel Brixel. Todos desde la librería de Quixel Bridge. Una última cosa que voy a mostrarles es el editor de partículas o de efectos que tiene Unreal. Es un editor bastante complejo que nos permite hacer efectos muy, muy específicos, como desde, no sé, copos de nieve cayendo desde el cielo, o de repente una serie de insectos que se muevan a través de las paredes y que detecten a nuestro personaje, y que cuando nuestro personaje los ilumine con alguna fuente de luz como la linterna, ellos huyan de esa luz específica. Es así de compleja la cantidad de programación que le podemos poner a nuestras partículas dentro de Unreal. Voy a hacer una simple en este momento, algo no tan complejo. Así que voy a nada más crear un efecto muy parecido a la nieve, ¿no? Voy a irme a el menú contextual en cualquier lugar donde ustedes lo deseen guardar y voy a seleccionar la opción de FX. Y voy a elegir la que se llama Niagara Emitter, emisor de Niagara. Por defecto me aparece un punto de partida para mi emisor. Puedo utilizar algún template para que hayan ciertas cosas básicas o poderlo hacer desde cero o copiando otro. Es decir, lo quiero uno nuevo. A mí me parece una colección de distintos elementos que yo podría elegir para mi escena. Y voy a elegir esta de aquí, Hanging Particles, partículas que se encuentran flotando en una superficie o un área rectangular. Le pongo clic y me genera una nueva partícula llamado, voy a ponerle mi emisor de nombre. Le doy doble clic y aquí podemos ver un poco el comportamiento de la partícula. Simplemente son unos puntitos de luz que aparecen con cierta periodicidad dentro de mi mapa y después desaparecen, ¿no? Entonces, si esto de aquí yo lo arrastro a mi escena, van a ver que no pasa nada. En el rato que trato de arrastrarlo, me aparece este icono de prohibido. Y es porque nosotros no podemos arrastrar un emisor dentro de la misma. Lo que tengo que hacer es crear un sistema de Niagara y ese sistema de Niagara lo puedo añadir. Lo bueno es que si le doy clic derecho a mi emisor, la primera opción del menú contextual es crear un sistema de Niagara. Y este sistema de Niagara es donde yo puedo colocar la programación de este y de muchos otros emisores que pueda tener mi sistema. Ahora, si yo lo arrastro a la escena, vean que empiezan a aparecer esos puntitos en la misma. Ahí están, flotando como si nada. Si yo entro al emisor system que he creado, puedo ver aquí al emisor que creé anteriormente y que convertí dentro de este sistema. Y este emisor tiene una serie de secciones que me permite, por ejemplo, controlar el momento en que el emisor, los datos que tiene el emisor cuando se genera, cuando se actualiza dentro del mismo, el sistema de partículas, cómo se mantiene vivo durante todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, puedo decirle al sistema de partículas que cambie su color de blanco
a, no sé, un color azul. Y si lo coloco azul y simplemente grabo y regreso a mi escena, puedo ver que las partículas, voy a irme dentro del cuarto, que está oscurito ahí, se va a notar con mucho más detalle. Las partículas ahora son de un color azulado en la misma. Puedo, dentro del sistema de partículas, decirle que en lugar de ser un solo color, sea un color al azar dentro de un rango. Y el rango va a ser de repente rojo, como el color 1, y verde, como el color 2. Bueno, al revés. Grabo, vuelvo a la escena y ahora tengo una serie de partículas rojas o verdes dependiendo de la misma como tal. O puedo agregarle algún tipo de actualización a la misma. Voy a darle a este más que tengo aquí en el particle spawn y poner gravity. Y le añado fuerza gravitacional a mi partícula y vean que se añadió una nueva sección al sistema de partículas. Me dice que hay unas dependencias que necesita adicionalmente para poder funcionar. Le digo que las corrija y automáticamente tengo la opción de poder definir la gravedad que va a afectar en cualquiera de los ejes. Acuérdense que el eje Z es el que mueve de arriba a abajo, así que en lugar de ser menos 980, lo voy a hacer menos 100. No quiero que sea tan rápida la caída de gravedad. Y noten cómo el efecto de partículas que tengo ahora hace que caigan ligeramente. Les voy a dar un movimiento pequeño de 10 en una dirección para que haya una sensación de viento también hacia un costado. Si yo grabo esto y regreso a mi escena, noten cómo ahora las partículas tienen gravedad y funcionan de una manera muy parecida a cómo funcionarían los copos de nieve dentro de mi escena. Ahora, esto está limitado a una zona muy chiquita, así que si yo me alejo, en el lado de acá no tengo partículas, así que puedo volver a mi emisor y elegir ciertas propiedades que tiene mi partícula, como la locación de la caja y el tamaño de la misma. Por ejemplo, mi caja es de 400 por 400 por 100 unidades de Unreal. Una unidad de Unreal es un centímetro, así que mi caja es de 4 metros por 4 metros por 1 metro de alto. Lo voy a hacer mucho más grande, de 20 metros por 20 metros por 20 metros. Y no quiero que se emitan 50 partículas, que es lo que se están emitiendo en este momento, sino que quiero literalmente hacer un valor mucho mayor de partículas. No sé, vamos a poner 500. Si yo grabo y regreso a mi mapa, ahora pueden ver que acá afuera, donde no llegaban las partículas, ya tengo este efecto especial que también se ve en la parte de adentro de la casa o que lo podemos observar en el exterior de la misma. Esto es un ejemplo bastante sencillo de cómo funciona el sistema de partículas de Unreal Engine. De nuevo, es muy complejo, podemos meterle programación a los efectos como tal, pero funciona de manera espectacular. Podríamos hablar por horas de cómo Unreal Engine 5 tiene características que los pueden ayudar a crear productos increíbles. Podemos hablar del sistema que me permite crear mundos abiertos, escenarios realmente gigantes con un nivel de detalle brutal, con assets que pueden tener millones de polígonos sin que den un mayor problema en las mismas, sobre animación utilizando Control Rig, que como les expliqué es el nuevo sistema de animación que lleva Unreal Engine y que se convertirá en una de las bases que permitirá incluso animar cuadro a cuadro dentro de la misma, o cómo incluso poder generar sonidos sin necesidad de agregarle una pista inicial. Podemos utilizar MetaSounds para crear sonido de manera procedural, sonido basado en programación, no basado en una grabación inicial, y esto utilizarlo para nuestros proyectos. Esto y muchas características adicionales que tiene Unreal Engine 5 en este momento. En general, Unreal Engine se parece mucho. Si conocen Unreal Engine 4, notarán dentro del pequeño taller que hicimos que hay muchas características que funcionan de una manera muy parecida en el 4 y que están inmersas ya en el 5. Pero Unreal Engine 5 nos ofrece estas cosas adicionales
y son completamente gratuitas. Ustedes pueden meterse hoy, descargar la versión 4 o la versión 5 del engine y pueden usarlo de manera completamente gratuita en cualquier producto que creen. Si su producto es un videojuego que se va a vender en un store, no sé, el de PlayStation, el de Xbox, en Steam, en el Epic Store, donde sea, y tu producto vende más de $1 millón, a partir de ese $1 millón hay una regalía del 5%. Solo el Epic Store exonera esa regalía del 5%, pero en cualquier otro sitio donde lo vendas, si vendiste tu juego en 1 millón, $1, de ese dólar adicional, el 5% es una regalía que Epic cobra por regalarte, por ofrecerte el uso gratuito de Unreal Engine. Pero si es un producto que no es un videojuego, es una película, un producto empresarial, un producto para gobierno, un producto de entrenamiento, simulación, lo que sea, es 100% gratuito, no importa a cuánto lo vendas en un futuro. Esto fue todo. Realmente podríamos hablar durante horas de Unreal Engine. Les dejo una vez más mi correo para que puedan preguntarme cualquier duda que lleguen a tener. Y parte de lo que hacemos en Epic es no solo crear nuestros propios productos, sino tratar de ayudarlos a ustedes a que alcancen ese siguiente nivel. Si tienen alguna duda de cómo poder usar un Unreal Engine dentro de la producción de lo que quieran empezar a aplicar ustedes, o si ya están usando un Unreal Engine 4 o tienen planes de usar un Unreal Engine 5 dentro de su estudio para la creación de su juego, siéntanse libres de contactarme. Yo trataré de ayudarlos. Mi trabajo en especial es ayudar a los equipos de Latinoamérica que estén usando un Unreal Engine dentro de su proceso o cualquier otro producto de Epic Games a que consigan sus éxitos, porque al final el éxito de ustedes termina convirtiéndose en el éxito de nosotros. Siéntanse libres de contactarme cuando ustedes gusten. Les agradezco por haber estado el día de hoy en este taller y que tengan una excelente semana.